¿Cómo están? Arrancamos agenda parlamentaria hoy por 5 días, una mañana fresca en la capital, también algunas lloviznas que pudieron regar un poco este miércoles, mitad de semana, ya con otro intento de juicio político que vamos a ir empleando, otra agenda que se incluye dentro de esta discusión política que nos llevó casi 6 días. Se abre un nuevo capítulo, vamos a ver cómo termina esta nueva etapa del pedido de juicio político presentado ayer por algunos liberales que forman parte de una bancada que precisamente participó de la última sesión donde se archivó el juicio político a Sandra Quiñones. Hoy vamos a hablar sobre un tema que, si bien muchas veces no escuchamos, pero que está ahí latente, que tiene que ver con las inversiones y cuáles son las herramientas, cuáles son las políticas internacionales o políticas nacionales también que se pueden ir ejecutando para atraer inversiones. Y hay un aspecto muy interesante que nos llamó la atención la Semana Suiza. Estamos con el doctor Fernando Becconi. Muchas veces, doctor, y te saludo ya, muy buen día, y ya hago mi primera pregunta. Muchas veces recibimos informaciones sobre inversiones, bueno, tienen que ver con países europeos, pero Suiza es como que algo muy novedoso. ¿Cómo estás, doctor? Buen día. Muy buenos días, estimado Luis. Realmente un placer compartir contigo. Siempre un privilegio estar en tan distinguido programa. Y ciertamente, como estabas diciendo, Suiza es un país con quien tenemos un vínculo bastante estrecho, tenemos un vínculo fluido, somos proveedores y ellos también son proveedores nuestros de distintos productos, materias primas. Y ciertamente en la Semana Suiza se ha realizado varias actividades de orden protocolar y entre otras una muy importante de orden económico por iniciativa de la Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza, que ha tenido, se ha desarrollado en el Ministerio de Industria y Comercio, y el señor ministro, don Luis Castiglioni, ha abierto esta jornada. Ha participado la viceministra Estefanía Laterza, ha estado también el presidente del Banco Central, el doctor José Cantero. Por el Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo el ministro Alberto Caballero Gennari, y por supuesto el embajador Daniel Dersic, el embajador suizo que es concurrente para el Paraguay, que ha honrado con su presencia este evento. Se desarrolló una jornada referente al panel de instrumentos y políticas internacionales de inversión entre Paraguay y Suiza, no sin antes abordar cuestiones macroeconómicas, cuestiones de interés recíproco, políticas, entre comillas, unilaterales de un país hacia el otro y, por supuesto, que bilaterales en el marco de las relaciones económicas. Y bueno, un poco eso fue, podríamos decir a grandes rasgos, la participación de quienes estuvieron en la jornada. Doctor, hay una cuestión que nos queda un poco para indagar, es ¿qué podemos nosotros llevar a Suiza y qué podemos traer de Suiza, así en forma práctica? Bueno, en términos absolutamente prácticos, tenemos una gran cantidad de materias primas, así como productos no tradicionales de exportación, productos también denominados nichos de mercado dentro del sector de la agroproducción. Y en particular Suiza, recordemos que es un país de un altísimo estándar industrial, así como otros países de la Europa occidental, Italia, Alemania, Francia, constituye Suiza un punto eje de justamente esos tres grandes e importantes países, de tal manera que Suiza está en el corazón de la mayor, de la capitalidad, de la cuenca de las industrias de alta precisión. Y bueno, siempre decimos un poco, tal vez en forma casi demostrativa, eh, los países de América del Sur somos grandes productores de materias primas y personalmente yo lo digo, exportamos y vendemos a precios de tonelada y volvemos a importar por gramo o por miligramo. Entonces, ciertamente tenemos un estándar de relacionamiento con los países industriales en donde esa es relativamente la figura.
Hemos, por supuesto, que también sostenido de que es necesario revisar la capacidad de provisión que tiene Paraguay y eventualmente, ¿por qué no sumarle valor añadido, valor agregado a nuestras materias primas en búsqueda de que el inversionista y los países con un capital importante que eventualmente vean a Paraguay como un aliado estratégico puedan, ¿por qué no?, apostar a un procedimiento, a un procesamiento industrial a ser desarrollado en la República del Paraguay en particular. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos condiciones climáticas, energéticas, costos tributarios razonables, costos en materia de carga laboral y social bastante razonables y una mano de obra que cada día está mejorando su calificación para que de alguna manera podamos también apuntar a que la dinámica del comercio internacional con un país como Suiza y otros países en el mundo puedan ver a Paraguay como un proveedor de materias primas con un valor agregado, si no un producto terminado, sí con un importante valor agregado que ya pueda facilitar la eventual terminación de los productos que ellos importan de nuestro país. Hoy, realmente la convergencia con Suiza en el comercio internacional tiene a Paraguay como un proveedor primariamente de, como habíamos señalado, de materias primas y de ciertos productos no tradicionales en el sector cuero, en el sector de producción de ciertas terminaciones de productos en madera. Tenemos también algunos telares y hay otras cosas que son, digamos, exportaciones denominadas no tradicionales. Por otro lado, Suiza es un enorme proveedor de alimentos, de fármacos, de tecnología, de maquinaria de precisión, que provee a nuestro país una cantidad de estos productos que son tradicionales de la industria suiza. Doctor, si bien estamos hablando de una cuestión que tiene que ver mucho con el comercio, el intercambio de productos o la venta de productos de Paraguay a Suiza, ¿hay posibilidades ciertas o las reglas están bien establecidas? ¿El ambiente es propicio como para decir, bueno, que empresas suizas puedan instalarse en Paraguay e invertir acá, aprovechando todo lo que significa la energía, que yo creo que es uno de los aspectos más atractivos que tenemos y aparte de los bajos impuestos? Sí, realmente nosotros hoy tenemos un escenario en donde los instrumentos jurídicos y la seguridad jurídica, la estabilidad y los vínculos entre ambos países da un espacio propicio. Tenemos inclusive un tratado de promoción y protección de inversiones celebrado entre la Federación Suiza y la República del Paraguay en el año 1992, en donde las personas físicas y jurídicas, los empresarios y las empresas, las estructuras jurídicas suizas, así como las estructuras jurídicas paraguayas, gozan de un tratamiento idéntico y una protección idéntica a la de un nacional de cualquiera de los dos estados. De esa forma, nuestros inversionistas en Suiza, así como los inversionistas suizos en Paraguay, tienen el acogimiento a este instrumento normativo de promoción y protección recíproca de inversiones y por ende tienen también un marco eventual en el cual puedan reclamar cualquier tipo de incumplimiento de la naturaleza que sea y con ello los procesos que siempre son un poco particulares cuando existe una empresa extranjera en un país, desea tener la garantía de que no necesariamente esté sometida a las autoridades internas del país de recepción de la inversión. Por ende, la mayoría de los tratados de promoción y protección recíproco de inversiones contempla la facultad que tiene el inversionista de someterse generalmente en un orden, a un proceso de arreglo amistoso, luego de ello a un eventual hipotético proceso ante la autoridad judicial del país receptor de la inversión, y también poder optar por someter a un arbitraje internacional ante un organismo que esté sustraído a los intereses de cualquiera de los dos partícipes. Generalmente ese organismo ha sido en la mayoría de los tratados del CIADI, que es el Centro de Arbitraje Internacional del Banco Mundial, creado justamente en el año 65 con la intención de propiciar la facilitación de los trámites y reclamos de inversionistas
ante un foro neutral, porque no esté comprometido con ninguna de las dos partes, y que también tenga la expertise, la suficiente caudal de información de personas, de manejo de idiomas, de idiosincrasia, que cuenta el CIADI para ese tipo de juzgamiento. Por ende, paraguayos inversionistas en Suiza, suizos inversionistas en Paraguay, contamos con un instrumento de protección de inversiones, y muchas veces decimos, pero esto es algo muy lejano, muy amplio, de mucha complejidad, ¿a qué hay que llegar para eso? Y realmente la dinámica de la protección de inversiones es relativamente, no podríamos decir sencilla, pero comprensible, en tanto que cuando existe una violación de un derecho, cuando existe en cualquiera de los casos una medida que ha sido tomada por cualquier autoridad, llámese poder ejecutivo, llámese autoridades derivadas del poder judicial, magistrados, y también, ¿por qué no?, autoridades administrativas que toman decisiones que afectan a las empresas, como los municipios, las intendencias, las resoluciones tomadas por los municipios, por las juntas municipales, que eventualmente puedan perjudicar a una estructura, a una inversión, a un inversionista. También son resoluciones arbitrarias que representan a la figura, a la autoridad nacional. O sea, todas las autoridades de la República del Paraguay, tanto el Estado, las gobernaciones, los municipios, las autoridades descentralizadas, representan, comprometen y obligan eventualmente al Estado paraguayo para el resarcimiento del daño que se pueda generar por una resolución arbitraria tomada en perjuicio de una inversión, protegida, por supuesto, por un instrumento normativo similar, idéntico en este caso, al caso que estamos hablando, que representa el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Paraguay y la Federación Suiza. Por ende, realmente nuestros magistrados, las autoridades municipales, los principales actores, y eventualmente, por supuesto, que instituciones del Estado que requieran tomar ciertas determinaciones, que tienen capacidades de juzgamiento, deben empezar muy bien a la hora de dictar una resolución, de comunicar la decisión tomada, porque comprometen, y por supuesto debe ser también respetado el Estado paraguayo en toda su integridad, con todas sus exigencias, con su legislación, como Estado receptor del capital, reitero, pero ambas partes deben saber de que tienen garantías y obligaciones de cumplimiento en el marco de la buena fe en el juzgamiento y en la facilitación de inversión. Doctor, sí, para ir finalizando, después de esta semana que tuvimos, la Semana Suiza, ¿se van a notar los resultados? Es decir, ¿hay un equipo que va a trabajar en base a lo que se habló, a lo que se discutió, a una hoja de ruta para lograr un resultado concreto a partir de ahora? Bueno, hablemos inclusive ya de experiencia consumada. El tránsito del comercio internacional y la balanza comercial con Suiza ha subido extraordinariamente. Hemos tenido un crecimiento económico que se ha duplicado, quintuplicado en los últimos años. Entonces, ya podemos ver resultados, productos de esta administración en particular, y por qué no también consecuencia de las administraciones anteriores del Estado, que han ido promoviendo el tránsito fluido y han facilitado y han sido atractivos para que los suizos vengan a Paraguay, digamos, apuesten por nuestro país, sea como proveedores, inversionistas, así como también se han incrementado las exportaciones de Paraguay a Suiza de manera permanente. Entonces, ¿qué podemos decir con ello? Hoy estamos en un escenario donde estamos recogiendo frutos de trabajos bien hechos, y asimismo seguimos apostando a que los siguientes años sean auspiciosos, sean promisorios, y se mantenga esta línea de crecimiento, de confianza y relacionamiento con la Federación Suiza.
Doctor, muchísimas gracias por el tiempo interesante. Es un tema que hay que darle el seguimiento respectivo. Estamos hablando de oportunidades, de mostrar también o demostrarse Paraguay al mundo, ¿verdad? Que son oportunidades que hay que darse para poder empezar a tener un relacionamiento mucho más concreto con países desarrollados. Pues estamos hablando de Suiza, un país que tiene sus cualidades en cuanto a educación, en cuanto a cultura. Bueno, tiene toda una estructura bien sólida en materia social y económica. Entonces creo que la experiencia, como vos decís, el intercambio de experiencia también nos va a servir muchísimo a nosotros. Doctor, muy amable como siempre, buen resto de jornada y a las órdenes siempre. Muchas gracias, estimado Luis. Siempre un placer y un privilegio estar contigo y con el programa. Gracias. Fernando Becconi, abogado, doctor de Derecho, hablando acerca de esta Semana Suiza que se dio hace algunos días atrás, y bueno, que forma parte un poco también del interés que hay de países europeos que vienen o que miran al Paraguay de una forma también diferente con el objetivo de lograr ciertos intercambios positivos para el beneficio de ambas naciones. Cerramos agenda parlamentaria. Será hasta el día de mañana. Que tengan buen resto de jornada.